Pensaba por un momento en el tiempo de alabanza y lo glorioso, maravilloso de cómo a través de estas canciones recordamos ese plan de redención de nuestro Dios y cómo la iglesia reunida es la prueba fehaciente de que Dios reveló su voluntad de traer perdón a este mundo. Amén. Tiempo maravilloso en que la iglesia se reúne. Sea bienvenido en esta mañana. Entonces, que usted bendiga a mi hermano. Es bueno estar aquí. Yo te invito entonces a abrir la Biblia y buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 13. Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 13. Leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? En la lengua en la que hemos nacido. Partos, medos y elamitas, habitantes de toda Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Palestina, de Egipto y de todas las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos nos hables en esta mañana a través de ella. Nos acerques a Jesucristo, Señor, y nos afirmes en ti para cada día de nuestras vidas en este peregrinar. Usa, Señor, al predicador y guíale en toda verdad en este tiempo. Por Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios comenzó y continúa hoy día reuniendo pueblo para sí? Es una pregunta que debemos hacernos. Al mirar cómo alrededor de todo el mundo se reúne un pueblo especial para adorarle, tenemos que plantearnos un cómo el Señor comenzó un día a hacer esto. Nosotros conocemos en el devenir de la historia de la humanidad que Dios ha obrado paulatinamente para atraer hombres y mujeres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y precisamente es esto lo que Lucas quiere enseñarnos en esta mañana, por medio de este maravilloso texto que hemos leído, que Dios ha comenzado a reunir a su pueblo. Lucas quiere recordarnos en esta mañana, a través de esta verdad, a través de este texto, que Dios ha comenzado a reunir a su pueblo. ¡Qué glorioso! ¡Qué buena noticia! Dios ha tenido la iniciativa de reunir un pueblo para Él. Esta verdad la vamos a ver de la siguiente manera. Primero, de los versos 1 al verso 4, vamos a estar viendo cómo Dios hace esto a través de su Espíritu. A través de su Espíritu, entonces Dios está reuniendo un pueblo para Él. Y lo segundo que vamos a ver está del verso 5 al verso 13, y es que Dios está reuniendo un pueblo para Él también a través de su propio pueblo. Y podemos verlo en la manera que Lucas comienza esta sección. Lucas le imprime una impresionante nota de cumplimiento. Cuando comienza en el verso 1 diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés. Recordemos que Pentecostés es un tiempo, más bien un festival en el que el pueblo judío se reunía 50 días después de la Pascua para ofrecer a Dios
sacrificios de alimentos por la cosecha, por la fertilidad de la tierra, un evento en el que muchos creyentes peregrinaban desde sus ciudades para reunirse en Jerusalén. Sin embargo, cuando leemos, Lucas añade esta temporalidad de cumplimiento, un tiempo de expectación, un tiempo de espera que ha llegado a su fin. Recordamos que en el contexto anterior ellos estaban esperando, estamos hablando de los discípulos y 120 personas, que la promesa a que Dios había dado por medio de Cristo se cumpliera. Recuerden que en Hechos capítulo 1, verso 8 y verso 5, ellos estaban a la expectativa del cumplimiento, del derramamiento, del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estas personas, estos creyentes, esta comunidad permanecía a la espera de tal acontecimiento. De modo entonces que en los versos de 2 al 4, Lucas nos introduce aquel momento de la llegada del Espíritu Santo. Y él lo hace entonces a través de dos imágenes. Lucas nos presenta dos imágenes para decirnos que el Espíritu Santo había llegado y que Dios se estaba asegurando que su pueblo quedara convencido de que su promesa a través del Cristo resucitado y ascendido se estaban cumpliendo. Nosotros podemos leer a partir del verso número 2 que este evento fue un evento repentino, dice Lucas. Este fue un evento glorioso porque procedió del cielo. Y lo otro que Lucas nos deja saber que fue un evento único para la vida de los creyentes, para la iglesia naciente. Lucas quiere que Timoteo comprenda, que Teófilo comprenda que Dios estaba visitando a su pueblo, que aquella gloriosa promesa que Cristo había hecho de que no estarían solos se cumplía. Este era el tiempo. Por eso yo les decía al principio que Lucas le imprimía una carga de cumplimiento, de expectación, una carga de espera cuando él introduce y dice, bueno, llegó el día. Pentecostés fue ese día. Ahora, antes de continuar, quisiera recordarles algo importante. Y es que Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu, representa también una nueva etapa en la historia de la redención, que Lucas quiere que Teófilo comprenda. Recordamos que Dios había llamado a sus discípulos para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta Judea y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Y todo esto guarda una estrecha relación con lo que está a punto de acontecer. De ahí entonces Lucas nos dice que el Espíritu Santo llegó. Y él usa estas dos imágenes para anclar la presencia de Dios en medio de su pueblo. La primera imagen que él usa es cuando leemos que de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Esta imagen del viento es común en el Antiguo Testamento y se asocia a la presencia del Espíritu Santo. No es que hubo un viento, sino que en un sentido figurado, Lucas nos conecta con la idea y lo describe a través de palabras que representan algo y dice que hubo un estruendo como de viento que llenó todo el lugar donde ellos esperaban. ¿Por qué digo que en el Antiguo Testamento es común? Porque, por ejemplo, cuando leemos Ezequiel 37, del 9 al 10, el profeta, por mandato de Dios, convoca al Espíritu para que sople sobre aquel valle de huesos secos y cobren vida. De modo que el viento, el aliento, el soplar se conectan directamente con la idea del Espíritu de Dios y su presencia. También podemos ver esta idea en Juan, capítulo 3, verso 8, cuando Jesús dice que el Espíritu sopla, viene, es como viento, viene y nadie sabe de dónde viene. Y va porque quiere, como viento a donde quiere. Entonces, es común encontrar estas conexiones
tanto al antiguo como al nuevo, a través de la figura del viento. Lo que sí dice Lucas es que llenó todo el lugar. La presencia de Dios fue manifestada a través de aquello que ellos pudieron escuchar, pero no pudieron ver, que era semejante a un fuerte viento que llenó todo el lugar. La segunda imagen que Lucas usa es las lenguas de fuego, o el fuego. Dice Lucas en el verso 3 que se le aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Estas imágenes rápidamente nos remiten al Antiguo Testamento y podemos pensar en la manera en la que Dios se manifestó a su pueblo. Si pensamos, por ejemplo, en el Sinaí, Dios descendió a través del fuego. Éxodo 3, 25, 9, 18, 24, 17 y 40, 38 agrupan la idea de que cuando Dios quería comunicarse con su pueblo, por medio de una teofanía, Él se presentaba a través de estos elementos, a través del fuego, a través del viento. Muchas veces la tierra tembló. En otras palabras, Lucas nos está diciendo, Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios ha descendido. Porque esto era lo que ellos estaban esperando. Por consiguiente, Pentecostés fue la ocasión para que los seguidores de Cristo recibieran el don prometido, el don del Padre, y fueran bautizados por el Espíritu Santo. Recuerden que estas eran las palabras de Jesús para ellos. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos, pero antes recibirán poder. Y como cantábamos ahorita, es el Cristo resucitado y ascendido quien prometió e hizo posible esta realidad para la iglesia, para la comunidad de aquel momento, la iglesia naciente. Dios estaba empoderando a su pueblo. Dios estaba sellando a su pueblo por medio del Espíritu Santo. Notemos algo importante, hermanos. Dios vino sobre aquellos que esperaban, sobre aquellos que habían creído en Jesucristo, sobre aquellos que fueron sus testigos de sus padecimientos y aguardaban su promesa. En el verso 4 leemos que este hecho fue consumado, porque noten cómo dice Lucas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pentecostés es la ocasión, pero la ocasión más profunda es que el Espíritu Santo venía sobre su pueblo. De modo que en el día de Pentecostés también se cumplía la profecía de Joel, expresada en el capítulo 2, verso del 28 al 32, en el que la presencia de Dios, por medio de su Espíritu, estaría para siempre con su pueblo. Esto se cumplía por medio de Cristo. Dios mismo vendría a morar con su pueblo para revelar su voluntad directamente en sus corazones. Esta es la manera en la que Dios comenzó y ha continuado buscando, levantando un pueblo para Él. Primeramente, por medio de su Espíritu. Es imposible que Dios tenga un pueblo si antes no ha sido bautizado, unido eternamente a Él a través de su Espíritu. Esto marca, como les decía ahorita, un principio en la historia de la redención, un principio y precedente para la iglesia, un momento único e irrepetible, porque Dios cumplía por medio de Cristo su promesa de venir a su pueblo. Pero noten que hay algo importante aquí. Cuando somos bautizados por medio del Espíritu de Dios, somos unidos eternamente con Dios. Eso nos da a nosotros una identidad,
porque somos su pueblo, somos sellados y marcados por Él. Y esto es importante porque notemos que en este contexto dice también Lucas que todo esto provino del cielo, tiene un sello divino. Y esto es importante. Esta promesa también expresada aquí alcanzó su máxima expresión cuando dice Lucas que las lenguas se repartieron individualmente sobre cada uno de aquellos que componía esta comunidad. Recordemos que primeramente Cristo le había hablado a sus discípulos, solamente a sus 11 discípulos que iban a recibir la promesa. Y esto es importante porque les estaba empoderando esta promesa para cumplir su ministerio, pero notemos también que esta promesa se cumplió en una manera mucho más amplia sobre los discípulos y sobre cada persona. Alrededor de 120 personas que esperaban en el aposento recibieron entonces individualmente la señal del bautismo. Y esto es importante. Todos fueron llenos del poder del cielo para hablar de las maravillas de Dios en otros idiomas. Entonces, Pentecostés es nuestro precedente, nos marcó nuestra historia y la redención. Dios selló a los creyentes como su pueblo en virtud del Cristo resucitado y ascendido. Recuerden bien, en virtud del Cristo resucitado y ascendido. Cristo resucitó y fue al cielo. Y desde el cielo entonces dispensó para nosotros su promesa. Recuerden que Él dijo que no estaríamos solos. Cristo dijo, yo me voy y es necesario que yo me vaya. Si yo me voy, ustedes van a recibir a uno que es como yo. Y Él vendrá para recordarles, para ayudarles, para acompañarles en su peregrinar y en su misión. Bueno, hermanos, gloria a Dios por eso, porque eso aconteció y de eso estamos hablando en esta mañana. Cristo cumplió su promesa, la llevó a su máxima expresión. Y cuando miramos esto, estamos mirando la manera en la que Dios vierte su corazón sobre su pueblo. Entendamos eso. Hay una gloriosa imagen del amor de Dios expresada en el derramamiento de su Espíritu. Con toda intención, Dios está virtiendo su voluntad, su corazón sobre su pueblo. Y si esto no te da seguridad, hermano, nada lo hará. Porque Dios mismo vino al encuentro de su pueblo, dándonos su Espíritu para permanecer con nosotros para siempre. En nuestros días también sucede así. Notemos que todos los que estaban reunidos eran aquellos que habían creído y esperaban en Cristo. Nosotros también. Una vez que creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Se funde a nuestro corazón para siempre, diciéndote, eres ahora un hijo de Dios, eres parte de su pueblo, eres iglesia, eres nación, como cantábamos hace un rato, ya no estamos desolados. Y esto es un evento único, y repito, e irrepetible. Esto, una vez que el Espíritu Santo viene sobre el pueblo de Dios, lo hace una vez y para siempre. No tenemos necesidad de estar bautizándonos en cada momento de nuestras vidas con el Espíritu Santo. Porque lo que está aconteciendo para ellos también acontece para nosotros y depende de la voluntad de Dios, de su decreto y de quienes Él ha elegido. De modo que una vez que el Espíritu Santo viene por la fe en Cristo, sucede una vez y para siempre. Es irrevocable. Pensemos por un momento en un juez y cómo éste, en una sentencia severa en contra de su acusado, se ejecuta, esa sentencia se ejecuta al instante de cerrar el juicio. Un juez, cuando emite su sentencia, automáticamente se cumple, ya sea que apele o no el acusado, pero se cumple. Ok,
En ese mismo sentido, las acciones que Dios ha tomado sobre su pueblo son, a diferencia de la del juez terrenal, eternas e irrevocables. ¿Entiende eso? Las consecuencias de la voluntad de Dios, de lo que Él ha hecho con respecto a su iglesia, a diferencia de un juez terrenal, son consecuencias eternas e irrevocables. Una vez que Dios pone su espíritu en su iglesia, en nosotros, por la fe en Cristo, somos sellados para siempre. No hay necesidad de regresar a poner el espíritu, porque es una obra completa. Hermanos, debemos aprender, como ellos hicieron, a esperar en Dios y solo en Él. Esto es una necesidad que tenemos nosotros, confiando plenamente en su fidelidad. No hay que apresurarse, y la confianza es el mejor antídoto para la ansiedad. Ellos esperaron la promesa. Muchas veces nosotros nos desesperamos cuando no vemos el obrar de Dios, cuando entendemos que Dios no está obrando desde nuestra perspectiva como creyentes o como iglesia o como grupo. Sin embargo, tenemos que aprender a esperar y a confiar en Dios. Iglesia, siempre estaremos tentados a buscar sustitutos. Cuando no vemos o entendemos que Dios no está obrando desde nuestra perspectiva, siempre tendemos a buscar un sustituto, a poner nuestras propias ideas, nuestros propios caminos, pero no simplemente eso, sino que también a eso le llamamos en nombre de Dios. Creo que Dios está haciendo esto en mi vida. Son tus iniciativas muchas veces, pero le pones el nombre de Dios. Cuando esto sucede, estamos desvirtuando la manera en la que debemos vivir. Debemos vivir entonces bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿No es verdad que vino a nosotros para guiarnos en lo que es la voluntad de Dios? Porque es por medio del Espíritu que Dios puso en nuestros corazones la eternidad y su voluntad, y quiere que estemos con Él. El Espíritu nos une porque fuimos bautizados por medio de Jesucristo en su Espíritu con Dios. Entonces, cuando no entendemos, cuando no vemos, aun cuando nuestra perspectiva intenta suplantar el obrar de Dios, sé paciente, espera en el Señor, espera y déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Él lo hizo aquí. Él dirigió a su pueblo en Pentecostés. El Espíritu de Dios vino sobre su pueblo. El Espíritu de Dios bautizó a su pueblo. Porque Dios está trayendo un pueblo para Él a través del Espíritu Santo. Y tenemos pruebas de eso. Amén. Eso es algo importante en lo que tenemos que pensar. Lo segundo que podemos encontrar en esta sección acerca de cómo Dios está trayendo un pueblo para sí, Lucas lo expresa a través del verso 5 al 13. Dios ahora está reuniendo a un pueblo a través de su propio pueblo. Eso es importante también. Dios está reuniendo un pueblo a través de su Espíritu, porque ya lo derramó, pero también lo va a hacer a través de su propio pueblo. La llegada del Espíritu Santo y sus efectos no pasaron desapercibidos en aquella ciudad. Dios ha comenzado a reunir un pueblo. Y el festival de Pentecostés fue la justa ocasión para que judíos y prosélitos, escucha bien, judíos y prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo de todas las naciones del mundo conocido, que peregrinaban desde sus países hasta Jerusalén, fueran testigos de tales maravillas. Este comentarista del Antiguo Testamento, Marshall, observa con razón
que si la descripción de Pentecostés está destinada o presagia la expansión mundial de la iglesia, esta será una expansión entre los judíos dispersos por todas las regiones, pero también a través del pueblo de Dios. Y es importante porque al tiempo que entendemos que el Espíritu Santo vino para sellarnos como su pueblo, también está delineando para su iglesia su rol y su propósito. Él no vino por gusto. Él vino porque Dios ha comenzado a reunir un pueblo. Y eso es importante saberlo. Él nos sella, pero también nos dice cuál es nuestro propósito. Notemos esto a través del versos 5 y 6, cuando el gran estruendo captó la atención de los judíos piadosos provenientes de todas las naciones bajo el cielo, quienes juntándose fueron testigos, evidenciaron tal acontecimiento sobrenatural. Lucas narra cómo la multitud quedó desconcertada. Podemos leerlo, verso del 5 al 6. Preferentemente el 6 dice: al ocurrir el estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados. ¿Por qué estaban desconcertados? Bueno, Lucas responde: porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. 120 personas hablando a esta multitud de judíos en sus propias lenguas. Recuerden que en el verso 5 ellos recibieron el don del Espíritu Santo, y una vez siendo bautizados, el Espíritu les dio la habilidad y la capacidad de poder hablar otros idiomas. Y como Marshall observaba, si este es el presagio para la expansión de la iglesia, entendemos también que la expansión viene por el Espíritu a través de su pueblo en el ministerio de la palabra. Y usted puede leer ahí cuántas veces se repite la palabra expresarse y hablar. De hecho, ellos estaban desconcertados porque escuchaban a estas personas hablar en sus propias lenguas. En los versos 7 al 11, Lucas describe cómo la gran multitud fue confundida. No simplemente desconcertada, sino que ahora dice Lucas, están confundidos por ver lenguas repetidas y cómo se llenaron de asombro al no encontrar una respuesta inteligible que les permitiera conocer de dónde provenía esto. Es importante que estos judíos fueron estimulados por el evento, ellos se acercaron, ellos escucharon, ellos entendían de manera general que había algo sobrenatural ocurriendo, pero no podían encontrar la fuente original de tal evento. Y esto nos lo deja saber Lucas. Ellos estaban maravillados, ellos estaban asombrados por lo sobrenatural. Y noten que ellos escuchaban hablar, dice Lucas, en sus propias lenguas. Las lenguas en las que hemos nacido. Quizás había judíos del este o del sur, judíos de todos los lugares. Quizás algunos conocían arameo, otros podían hablar griego, pero el fenómeno que se describe aquí es un fenómeno de idiomas. Ellos estaban escuchando hablar acerca de las maravillas de Dios en sus propios dialectos. Entiéndase que estas lenguas a las que se refiere Lucas son idiomas. El Espíritu Santo capacitó a toda la comunidad que esperaba para que pudieran hablar las maravillas de Dios en todos los idiomas conocidos. Ellos estaban desconcertados porque ellos dicen, ¿acaso no son estos galileos? Era imposible para ellos que galileos, con sus acentos peculiares y al parecer de poca educación, podrían haber aprendido todas estas lenguas extranjeras.
Noten que su desconcierto, ellos se aturden en el sentido de la palabra porque dicen ellos, ¿acaso no son estos galileos? Bueno, sobre esos galileos Dios había puesto su espíritu, les había dado la habilidad de expresarse y expresar las maravillas de Dios en otras lenguas, en otros idiomas. Esto reafirma la idea de que Dios ha comenzado a reunir un pueblo por su espíritu primeramente y ahora por su pueblo. Este para mí es, Marshall usa la palabra presagio, pero podemos nosotros anticipar y decir, esta es la visión futura de lo que está por suceder, de lo que va a acontecer o de lo que va a continuar en progreso. Pero no simplemente eso, esta es la visión también de la cual nosotros podemos nutrirnos para decir, por eso es que estamos aquí sentados hoy. Por eso es que la iglesia se reúne alrededor de la palabra de Dios cada domingo en el mundo. Por eso es que tenemos hermanos de otras lenguas, culturas y naciones. Porque esta es la voluntad expresa de Dios. Este es el progreso del plan de Dios de redimir a un pueblo para Él. Lo hizo a través del Espíritu y a través de su pueblo. Es interesante notar cómo Lucas lista 15 países. Lo podemos leer en el verso 5. Había judíos que moraban en Jerusalén, pero luego podemos pasar, por ejemplo, al verso 8. Y dice que tenemos entonces personas judías de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Lucas cita 15 países de regiones o circundantes a Israel. 15 países, 15 lenguas con su dialecto, 120 personas. Este es el punto. La iglesia estaba siendo reunida y preparada para ir entonces desde Jerusalén, Samaria, Judea y a los confines, hasta el fin del mundo. Y esto es algo impresionante, porque esto está revelando lo que es la voluntad de Dios en su plan de salvación. Ahora muy joven, ahora muy pequeña la comunidad, pero esto está aconteciendo para decirnos a nosotros también lo que tenemos que hacer y de dónde nosotros encontramos el origen. Es interés notar que aunque Dios manifestó aquí su espíritu y su presencia, y escucha bien, este primer grupo de judíos, aunque sensibles al evento, no pudieron comprender lo que estaba sucediendo. Pero también tenemos en el verso 13 un segundo grupo que asoció la obra del Espíritu al resultado de una borrachera. Es como si Lucas nos estuviera mostrando una escena llena de interrogantes. ¿Qué quiere decir esto? Porque ellos llegaron a esta conclusión. ¿Qué quiere decir esto? De modo que nos está preparando y está preparando a esta audiencia para tener un encuentro con Cristo, porque más adelante en el contexto de Hechos 2, verso 13, Pedro junto con los 11 apóstoles se levanta para presentar una defensa acerca de lo que estaba ocurriendo, para demostrarles a ellos que esto era posible porque Cristo había resucitado, ascendido al cielo y dispensado para su pueblo el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Hermanos, con todo esto puedo decir que la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés definió a los creyentes como un pueblo único y sellado para Dios, fundado en el poder de Cristo resucitado, ascendido, con su empoderamiento para testificar de Él hacia todo el mundo, lo que sería posible gracias a su obra y sobre el fundamento apostólico. En otras palabras, Cristo estaba preparando a su iglesia para continuar extendiendo un reino, el reino de Dios, un reino de perdón y de arrepentimiento hacia los confines de la tierra.
en Pentecostés, Dios también estaba expresando su última intención de reunir a todas las naciones. Esto es importante. Con la llenura del Espíritu, su venida, con su pueblo guiado por el Espíritu, capacitado para poder proclamar. En este sentido, ellos estaban, por ejemplo, ellos estaban alabando la grandeza de Dios, hablando de las maravillas de Dios aún en este momento. Dios, a través de este evento, de un pueblo, hablándole en múltiples idiomas a 15 países, como leí hace un segundo, esto representa la última intención de Dios de reunir a un pueblo de todas las naciones. Es lo que Dios está haciendo aquí. Lo hace a través de su Hijo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 5, del 9 al 10, donde finalmente hay un pueblo reunido de toda lengua, de toda cultura y de toda nación, alabando el nombre del Hijo. Segundo, Dios lo hizo en el gobierno de su Hijo, Efesios 9, 1, 9 al 10. En Cristo Dios determinó reunir todas las cosas. Fuera de Cristo, esto no sucede. Y por último, nos unió por medio del poder de su Espíritu, Efesios 2, 14 al 18. Y hermanos, en Pentecostés, Dios obró con el fin de mostrar cuál ha sido su voluntad eterna. Un pueblo. Esta es una realidad que no solamente se expresa en Pentecostés, se expresa desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó al hombre. El hombre perdió por su pecado estar en la presencia de Dios. Acto seguido, Dios prometió en Génesis capítulo 3 una simiente de la mujer que vendría para destruir a Satanás. Recuerda la serpiente, pisotear su cabeza, darle fin a su reino y Dios establecer su reino eterno y restituir y traer a su presencia un pueblo. Esto ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo el periodo de Génesis que abarcó en la historia de la humanidad, podemos ver a Dios obrando para levantar un pueblo. Desde los patriarcas, dándole promesas, y en ti haré una gran nación. Recuerden, lo estudiamos en Abraham. Pero si vamos un poquitico más adelante, aun cuando Dios juzgó la humanidad, continuó dándole oportunidad al hombre y renovó su pacto y le dijo: ve y llena la tierra, multiplícate. Y aún pese al pecado del hombre, pese a su lucha contra Dios y de resistir tal plan, Dios fue fiel en cumplir sus promesas y preservó la humanidad, porque de toda la humanidad Él va a levantar a un pueblo. Entonces, Pentecostés encuentra también un eco en Génesis capítulo 11, el evento de Babel. Como leía el pastor Andy en la lectura, estas personas se reunieron en un lugar, decidieron edificar una ciudad para ellos cuando Dios les había mandado a expandirse. Ellos se centralizaron desobedeciendo a Dios y Dios respondió confundiendo sus lenguas. El eco de Pentecostés en Génesis 12 se expresa en que tales acciones de Dios como su juicio sobre esta gente fueron revertidas. Revertidas porque allá ellos fueron confundidos con lenguas, pero ahora con múltiples lenguas ellos fueron unidos. Es como si por un momento Dios quitara las restricciones que separaban a la humanidad y pudieran todos escuchar en sus idiomas acerca de las maravillas de Dios. Las personas en Génesis 11 se juntaron por iniciativa propia para construir un imperio y persuadir a los dioses que pusieran su sello de aprobación sobre él. Eso pasó allá.
Dios respondió confundiendo su lengua para que se esparcieran. Sin embargo, aquí y ahora, en este momento en el cual Lucas nos está hablando, este pueblo se reúne por iniciativa divina. Se reúne para esperar lo que Dios va a hacer. Se reúne para bendecir a Dios y esperar en su reino. Se reúne con una esperanza puesta en Cristo y no en ellos. Y a diferencia de Pentecostés, de Génesis 11, ahora Dios trae la aprobación sobre este pueblo. Dios trae su espíritu y su presencia, y Dios valida a esta comunidad como su pueblo. ¿Para qué? Para que ellos puedan proclamar el reino de Dios. Un reino que emana misericordia, perdón y arrepentimiento. Y ellos fueron validados por la presencia de su Espíritu Santo, a diferencia de Babel. Este evento en Pentecostés es una reversión total de Babel. Un mensaje que unificó a todas estas naciones. Dios trajo personas de todo el mundo para dar un mensaje, pero al mismo tiempo estas personas, como en Babel, también van a salir con el mensaje hacia 15 países. Yo creo que respondemos la pregunta, ¿cómo Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hizo? Por medio de su Espíritu y por medio de su pueblo, Dios ha comenzado a reunir un pueblo para Él. Gloria a Dios por eso. Ellos recibieron el don del Espíritu para hablar nuevos idiomas y ser entendidos. Gloria a Dios por eso, iglesia. Dios ha puesto su Espíritu en ti para que puedas cumplir tu propósito. Y eso es importante. Como individuo tienes un propósito, como cuerpo de Cristo tienes un propósito fundamental por el cual existe. Tú existes para proclamar las maravillas, las grandezas del reino de Dios. Para proclamar un reino de salvación. Y para eso Dios te ha permitido existir. Si tú no cumples con ese propósito, tú existes en vano. Muchas veces olvidamos por qué estamos aquí. No nos reunimos simplemente el domingo para alabar al Señor. Lo hacemos, es fundamental, alabamos al Señor. Pero también nos reunimos porque somos el resultado del plan de redención que Dios comenzó desde la eternidad y hoy día sigue ejecutando y seguirá hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, tenemos ese llamado de Dios en anunciar su reino, un reino de salvación. Confiemos en la obra del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio y esperar en su fruto. La redención es una obra de Dios. Roguemos también. Recuerda bien, la redención, la salvación es una obra de Dios. Roguemos entonces a Dios en oración que nos dé paciencia, dirección, esperanza, porque la obra la va a hacer Él. Roguemos para ser diligentes en proclamar su reino, en proclamar a Cristo, en levantar como iglesia una bandera que diga Cristo. Él es nuestra bandera, en Él hay salvación. No habrá otro mensaje que traerá vida que no sea el Evangelio. Iglesia, Dios te ha capacitado para hablar un mensaje eterno que produce frutos eternos. Proclamemos la salvación y el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Él murió, Él resucitó, somos testigos de lo que los apóstoles fueron testigos primeramente, y de eso nosotros proclamamos. Y si aún no has conocido a Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo y aún no crees en Cristo, quiero decirte que solo los que creen y depositan su fe en Jesús
recibirán una entrada al reino de Dios y a la vida eterna. Concluyo. La iglesia que hoy se extiende por todo el mundo no fue jamás el resultado de la invención o el esfuerzo humano, sino de Dios. Eso es importante. Si al día de hoy aún prevalece, es porque Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra su iglesia, ni contra su pueblo. No es por la sagacidad o la astucia de algunos que la iglesia hoy se extiende o existe, sino por la obra de Dios. Cristo dijo: me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra llegará su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha dicho, porque es su palabra y porque se cumple. Y también porque Dios está y ha comenzado a reunir un pueblo para Él. Esta es su voluntad y su voluntad siempre se cumple. Dios te bendiga. Amén.